muy bien en qué ejercicio llevamos. Ya, entonces, el tema de ayer y hoy es resolver ecuaciones fraccionarias. ¿Ya? Esa es la idea o el objetivo de la clase. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, hay que eliminar los denominadores de estas ecuaciones. Entonces, había que sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Y recordar que en una ecuación, las incógnitas o las letras van en el lado izquierdo y números en el lado derecho. Entonces vamos a comenzar a hacer estos dos, aunque parece que ya lo hicimos. Vamos a recordar un poquito de lo que se hizo ayer. Entonces, acá tenemos un denominador, dos, tres, cuatro denominadores. Entonces, hay que eliminarlos, ¿ya? Porque es muy difícil trabajar con fracciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el mínimo como un múltiplo entre quién? El 2, el 4 y el 3. ¿Ya? Entonces acá voy a colocar el 2, el 4 y el 3. Y aquí voy a obtener todos los múltiplos de estos numeritos. Todos los múltiplos. O sea, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 14, 16, 18, 20. ¿Ya? Creo que eso está bien. Ahora vamos con los múltiplos del 4, que sería el 4, el 8, el 12, el 16, 20, 24, 28 y 32, 40. Y vamos con el 3, que serían los múltiplos del 3, serían el 3, el 6, el 9, el 2, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27. Múltiplos del 2, el 4 y el 3. Ahora, entre estos tres numeritos, hay un número que se repite. Y eso ustedes lo tienen que descubrir. Hay un número que se repite en los múltiplos del 2, en los múltiplos de 4 y en los múltiplos de 3. ¿El 12, profe? El 12, veamos, el 12, aquí lo marcamos, 12, 12 y el 2. Y no hay más, y ese sería el menor, sería el mínimo que tienen en común estos múltiplos. ¿Ya? Entonces, el 12, el 12 sería el mínimo común múltiplo entre estos tres numeritos. Ya, entonces cuando ya saqué el mínimo común múltiplo entre los tres numeritos, este 12 va a multiplicar toda la ecuación. O sea, va a multiplicar cada término de la ecuación. Y me va a quedar 12 por 3 medios x más 12 por un cuarto más 12 por 2. En el lado derecho me va a quedar 12 por 3 medio x menos 12 por x tercio. Entonces tengo que resolver este producto que tengo acá, es un producto de fracciones, y ustedes como ya saben, como se le hizo el recordatorio de ayer, las fracciones se resuelven multiplicando hacia el lado. Miren, tu confort. ¿Puedes cuando termine la clase tú parar la grabación? Ya. Ya.
Entonces, acá tengo que multiplicar hacia el lado, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, 12 por 3 es 36, x medio, más 12 por 1, 12 cuartos. Acá no hay problema, 12 por 2 me da 24. Acá sería 36, 12 por 3, 36, x medio. Y acá sería simplemente 12x tercio. ¿Ya? La idea de multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo es eliminar el denominador. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en todas estas fracciones son divisiones exactas. Se pueden calcular. 36x dividido en 2, eso me da 18x. 12 dividido en 4, eso me da 3. El 24 queda igual. 36 dividido en 2, eso me da 18x. Y acá me da menos 4x. Entonces se me eliminaron todos los denominadores. ¿Ya? Esa es la idea de multiplicar toda la ecuación, multiplicar todos los términos de la ecuación por el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Mínimo común múltiplo y no se les vaya los denominadores es porque en algo se equivocaron. ¿Ya? Porque sí o sí se tienen que ir los denominadores. Ahora, como en las ecuaciones hay que ordenar esto, hay que dejar las incógnitas en un lado, números en el otro, yo ordeno esto, paso de un lado a otro en los términos. Entonces, las letras o las incógnitas las voy a dejar en el lado izquierdo. Entonces, ese 18x no va a cambiar de posición. El 18x que está en el lado derecho está sumando. Yo lo voy a pasar restando. Ese 4x que está restando, yo lo voy a pasar sumando. Y todos los números, todos los términos independientes, los voy a dejar en el lado derecho. El 24 está sumando, lo voy a pasar restando. El 3, como está sumando, yo lo voy a pasar restando. Y ahora ya tengo todo ordenado. Es decir, las letras en un lado, números en el otro. Fíjense acá, tengo 18x positivo y tengo 18x negativo. Se eliminan porque me da 0. Entonces simplemente bajo el 4x y acá el menos 24 con el menos 3, como son signos iguales, se suman y se mantiene el signo, que sería menos 27. Y como el 4 está multiplicando al x, va a pasar dividiendo. Y me quedaría menos 27 cuartos. Entonces, ese es el procedimiento para resolver una ecuación fraccionaria. Recordar que primero tienen que sacar el mínimo común múltiplo y ese mínimo común múltiplo va a multiplicar a toda la ecuación. Eso es lo que alcanzamos a ver ayer. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta para continuar con la materia? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, vamos a continuar con la materia y vamos a hacer más ejercicios. Ya, vamos a hacer el de acá. Dice resolver la siguiente ecuación. Entonces acá tenemos una ecuación, ¿ya? Con tres fracciones, con tres términos. Entonces, la idea acá es sacar el mínimo común múltiplo para poder eliminar esos denominadores. Entonces,
voy a calcular el mínimo común múltiplo entre quién, entre el 5, entre el 6 y entre el 7, entre todos los denominadores. Entonces, yo no lo voy a hacer con la tablita, voy a calcular todos los múltiplos de 5, ¿ya? O sea, todos los números de la tabla del 5, que sería el 5, el 10, el 15, el 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Hasta ahí. Vamos con el 6. Los múltiplos de 6 serían el 6, el 12, el 18, el 24, el 30, 36, el 42, 48, 54, el 60, 66, 72, 78, hasta ahí voy a llegar. Y vamos con los múltiplos de 7, que sería el 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 y no me alcanza el otro numerito. Ya, entonces, aquí quiero que se den cuenta de algo. Primero hay que encontrar los múltiplos que tienen en común el 5, el 6 y el 7. ¿Ya? Tiene que haber un múltiplo que tengan en común estos numeritos. Con los primeros números, ¿hay alguno? ¿Hay alguno que cumpla con esto? ¿Hay alguno que cumpla con esto? No, profe. No, no hay ninguno. O sea, sí hay uno, pero está más adelante, ¿ya? Que sería como el 200 y algo. Entonces, aquí esta técnica me falla. Entonces, acá estoy obligado a usar la tablita, ¿ya? Entonces, aquí voy a ocupar el 5, el 6 y el 7. Entonces, acá tengo que poner todos los divisores de estos numeritos. Voy a empezar con el menor. El divisor de 5, o ¿qué número divide a 5? El mismo 5. 7 dividido en 5 no me sirve porque me da decimales, así que simplemente baja. 6 dividido en 5 tampoco me sirve porque me da decimales, así que simplemente baja. 5 dividido en 5, eso me da 1, y ahí termino la división porque me apareció el 1. Y ahora continúo con estos dos numeritos. Voy a empezar a eliminar el 6. ¿Quién es el divisor de 6? ¿O quién divide a 6? El mismo 6. 7 dividido en 6 no me sirve porque me da decimales, así que el 7 baja. 6 dividido en 6, eso me da 1, y como apareció el 1, se termina hasta ahí. Y para finalizar, ¿quién divide el 7? El mismo 7. 7 dividido en 7, eso me da 1, y ahí se termina. Entonces, el mínimo común múltiplo es el producto de estos tres numeritos. 5 por 6, 30, y 30 por 7, 210. Entonces aquí el mínimo común múltiplo sería 210. ¿Ya? Ahora, tengan mucho ojo si ocupan la primera técnica, ¿ya?
porque a veces el número va a ser bastante grande y no van a alcanzar a hacerlos todos los múltiplos. Entonces, aquí era mucho más fácil hacerlo con la tablita. Ya saqué el mínimo común múltiplo. Ahora, el siguiente paso es multiplicar toda la ecuación, por 210. Toda la ecuación la multiplico por 210. Es decir, me va a quedar 210 por x 7 dividido menos 210 por x menos 11 dividido en 6 más 210 por x menos 10 dividido en 7 y 210 por 2. Entonces, el 210 multiplicó cada término. Ahora lo que hay que hacer es resolver estas divisiones. Entonces yo tengo que encontrar el valor de 210 dividido en 5, 210 dividido en 6, 210 dividido en 7. Son divisiones exactas. Entonces me va a quedar 210 dividido en 5, eso me da 42, x menos 7, ahí dividí ese número con ese, menos 210 dividido en 6, que me da 35, y queda el x menos 11. Entonces aquí yo dividí el 210 en 6, y acá sería 210 dividido en 7, eso me da 30, si es que no me equivoco. X menos 10 igual a 210 por 2, que me daría 420. Si se fijan acá, se eliminaron todos los denominadores. Me quedó una ecuación con números enteros. Entonces lo que tengo que hacer yo ahora es multiplicar término a término para eliminar ese paréntesis. Entonces el 42 va a multiplicar al x, va a multiplicar al menos 7, el 35, que está negativo, va a multiplicar al x, va a multiplicar al menos 11, el 30 va a multiplicar al x, y el 30 va a multiplicar al menos 10. Entonces, empezamos a multiplicar. 42 por x, me va a quedar 42x. Aquí me va a quedar menos 42 por 7. 42 por 7, vamos a calcularlo aquí al tiro. 7 por 2, 14. 1, 7 por 4, 28. Más 1, 29. 294. 294. Menos 35 por x, 35x. Menos 35 por menos 11, eso me va a quedar más. Y aquí lo voy a calcular. 35 por 11. Por 11, no sé cuánto me da. Sería 35. Y aquí sería 35. Me va a quedar 5, 8, 3, 385 positivo. Positivo porque menos por menos me da más. 30 por x, 30x. Y 30 por menos 10, eso me da menos 300. Y ahí está listo la parte de los paréntesis. Entonces aquí lo que yo podría hacer es reducir un poco esta expresión, ¿ya? Porque tengo muchos términos. O, si ustedes quieren, pueden ordenar. Es decir, dejar la x en un lado, números en el otro.
Ya eso lo ven ustedes. Yo voy a reducir un poco esto, ya, porque hay muchos términos y me complica ya poder resolverlo así de forma inmediata. Entonces, voy a reducir el 42x menos 35. ¿Cuánto me da eso? Me da 7x. 7x, porque se restan, son signos distintos, ¿ya? Y se conserva el signo del mayor. Me va a quedar 7x positivo. 7x positivo más 30x, eso me da 37x. ¿Ya? Ahí entonces aquí eliminé todas las x y las reduje en un solo término. Ahora vamos con los números. Tengo 385, que es positivo, ¿ya? 385, que es positivo. Y yo le quito 300, me va a quedar 85. ¿Ya? 85 positivo. Pero a ese 85 positivo, yo le resto 294, ¿ya? Que está aquí. Y como son signos distintos, se van a restar y tengo que conservar el signo del mayor valor absoluto. Y eso me da menos 209. Porque se conserva el signo del mayor valor absoluto. Y en ese caso sería negativo. Entonces, ahí reduje toda esa expresión en dos términos. Y acá me va a quedar el 420. Y ahora sí yo puedo ordenar esto. El 209 lo voy a pasar al lado derecho, ¿ya? Si está restando, va a pasar sumando hacia el lado derecho. Entonces aquí me van a quedar dos números positivos. Resuelvo esa suma. 420 más 209, eso me da 629. Y el 37 está multiplicando al X. Va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Ahora yo no sé si esa división me da exacta. Vamos a ver si alguien tiene una calculadora por ahí. 629 dividido en 37. 629 dividido en 37. Eso me da un valor de X igual a 17. ¿Ya? Entonces ahí estaría el resultado del X, el resultado de la ecuación. ¿Ya? Si se dan cuenta, siempre son los mismos pasos. Siempre son los mismos pasos. Tienen que sacar el mínimo común múltiplo. Ese mínimo común múltiplo va a multiplicar cada término y después voy a eliminar el denominador. ¿Ya? Esa es la idea de poder trabajar con el mínimo común múltiplo. ¿Alguna duda, alguna consulta de eso? Si no, avanzo. ¿Dudas, consultas? Ya. Voy a avanzar. Espérenme. Entonces vamos a hacer más. Ya vamos a hacer. Ah, no, todavía no. Vamos a hacer el de acá. Dice resolver la siguiente ecuación. Ya son muy parecidos todos estos ejercicios. Siempre se hace el mismo procedimiento. Entonces, acá lo primero que tengo que hacer es sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que sería el 3, el 6 y el 2. Entonces, voy a calcular el mínimo común múltiplo entre el 2, el 3 y el 6.
Entonces, voy a calcular todos los múltiplos de 2, que sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. Ahí yo creo. El 3, que sería el 3, el 6, el 9, el 12, 15, 18 y 21. Y los múltiplos de 6, que sería el mismo 6, el 12, el 18, el 24 y el 30. Entonces acá tengo los múltiplos del 2 y el 3 y el 6, y de toda esta serie, de números, de múltiplos, hay un número que tienen en común estos tres. Entonces ahí ustedes lo tienen que identificar. El En 6, este profe. caso, El 6. los que se repiten, el 6, correcto. Aquí sería el menor común múltiplo que tienen estos tres numeritos. Entonces, aquí sería el 6. Entonces, a toda esta ecuación, yo la voy a multiplicar por 6, con el fin de eliminar los denominadores. Y me va a quedar 6 por x menos 2 dividido en 3, menos por x menos 4 dividido en 6, menos 6x, ¿ya? Porque 6 multiplica x también. 6 por 2 menos 3x dividido en 2 y menos 6 por 1. Entonces aquí el 6 multiplicó cada término de la ecuación. Entonces ahora viene la simplificación o la división, como ustedes quieran decirlo. 6 dividido en 3, eso me da 2. Y ahí eliminé el denominador. 6 dividido en 6, eso me da... Acá me queda simplemente 6x. Acá 6 dividido en 2, eso me da 3. Y acá simplemente multiplico. Menos 6 por 1, menos 6. Y con eso ya se me fueron los paréntesis, o sea, los denominadores. Entonces, tengo una ecuación simple con números enteros, ¿ya? Entonces, lo que me queda por hacer ahora es trabajar los paréntesis. Entonces, yo, ¿cómo elimino los paréntesis? Multiplicando término a término. Término a término. Término a término. Entonces, me va a quedar 2 por x, 2x, 2 por menos 2 sería menos 4, menos 1 por x, menos x, menos 1 por menos 4, eso sería más 4, y este queda igual, el menos 6x. Vamos con el lado derecho. 3 por 2 me da 6, y 3 por menos 3x me da menos 9x, y el menos 6 simplemente baja de posición. Y ahí ya estaría listo la parte de los paréntesis. Entonces aquí lo que se puede hacer es reducir un poco esta expresión, ¿ya? Porque está muy grande y me complica mucho el trabajarlo. Acá, en el lado derecho también puedo hacer una reducción. Aquí el 9x me queda igual. Y si yo tengo un 6 positivo y yo le quito esos 6, me da 0. Se elimina, entonces me queda solamente el menos 9x. Vamos con el lado izquierdo. Si se fijan, tengo un 4 positivo y tengo un 4 negativo. Entonces, me quedaría 0 también. Se eliminan.
Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el 2x, me va a quedar el menos x y me va a quedar el menos 6x. Se me fueron todos los términos independientes. Entonces, voy a trabajar esto. 2x menos x, me quedaría solamente una x, y una x menos 6x, me quedaría menos 5x igual a menos 9x. ¿Ya? Como les dije, hay que ordenar esto. Simplemente hay que dejar las x en un lado, números en el otro. Entonces yo voy a ordenar esto, dejar todas las letras o todas las incógnitas en el lado izquierdo. Entonces ese 9x que está restando, yo lo voy a pasar sumando hacia el lado izquierdo. Y acá me va a quedar el 0. Ya porque no me quedó nada, entonces tengo que colocar un número. Por eso coloqué 0. Resuelvo esta recta, ¿ya? Porque son signos distintos. A 9x yo le quito 5x y eso me da 4x igual a 0. Y como el 4 está multiplicando el x, va a pasar dividiendo. Ahora, ¿cuánto es 0 dividido en 4? ¿Alguien sabe cuánto es eso? 0 dividido en 4. 0. 0. Correcto. Y ahí sería la solución de esa ecuación. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Entonces, con todo lo que hemos hecho, ya deben ser capaces de resolver la pregunta esencial de esta semana. ¿Dudas, consultas? Para seguir avanzando. Ya. Vamos a avanzar. Entonces, ecuaciones con forma de proporción. Espérenme. Aquí sí. Ya. Entonces, vamos a ver el otro tipo de ecuaciones que se van a enfrentar más adelante, a lo mejor la próxima semana. Recuerden que vamos a ver ecuaciones hasta terminar las vacaciones y volviendo de vacaciones de invierno también vamos a volver con ecuaciones. Entonces es importante que ustedes sepan resolver cualquier tipo de ecuación. Ya, entonces, este es un tipo de ecuación tipo proporción. Recuerden que las proporciones son de este tipo. ¿Ya? Y eso se resuelve multiplicando cruzado, como las proporciones. ¿Ya? Entonces, dice aquí, este tipo de ecuaciones se resuelve multiplicando cruzado. Y aquí lo que es importante dice, recordar que en una fracción el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Alguien sabe por qué el denominador de una fracción tiene que ser distinto de 0? ¿Por qué una fracción no puede ser 0? ¿Por qué no se puede dar ese caso? Porque el 0 es indivisible. Correcto, esta división es indeterminada, no se puede realizar. Si ustedes la colocan en la calculadora le va a salir error, ¿ya? Cuando hay un 0 en el denominador, la fracción se indetermina, entonces no se puede calcular. Entonces es importante que ustedes sepan que en el denominador, tiene que ser distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces, veamos este ejemplo. Acá
tenemos una ecuación fraccionaria, pero a diferencia de los ejercicios que hemos hecho anteriormente, en el denominador teníamos simplemente números. Y ahora tenemos letras, tenemos la incógnita en el denominador. Entonces acá, antes de empezar a multiplicar cruzado, tenemos que hacer una pequeña restricción al denominador, porque el denominador no puede ser 0. Entonces, ¿yo qué voy a hacer antes de comenzar a trabajar? Una pequeña restricción. Esto siempre lo tienen que hacer cuando en el denominador haya una incógnita o una letra, ¿ya? Entonces, la restricción va a ser la siguiente. El 5x menos 4, o sea, este denominador, tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Tiene que ser distinto de 0. Ahora, aquí me queda una ecuación bien sencilla, ¿ya? Donde tengo que despejar la x, ¿ya? Igual como ustedes ya saben, como lo hemos hecho semana anterior, como el 4 está restando, yo lo voy a pasar sumando hacia el lado derecho, y si el 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, la x tiene que ser distinta de 4. No puede ser 4 quintos, porque si es 4 quintos, esta fracción se me indefine, ¿ya? Ese es el primer paso que tienen que hacer. Eso es lo primero cuando haya una ecuación fraccionaria con incógnita en el denominador. Cuando ya tengo la restricción lista, empiezo a trabajar. Como tenemos una ecuación del tipo proporción, yo tengo que multiplicar cruzado. Es decir, ese 3 va a multiplicar al 3x menos 1, y ese 2 va a multiplicar al 5x menos 4. ¿Ya? Así se resuelve una ecuación del tipo proporción. Y empiezo a multiplicar término a término. El 3 multiplica el 3x, el 3 multiplica el menos 1, el 2 multiplica el 5x y el 2 multiplica el menos 4. Y empiezo a multiplicar 3 por 3x, eso me da 9x, el 3 por menos 1, eso me da menos 3, acá me da 2 por 5x, eso me da 10x, y 2 por menos 4, eso me da menos 8. Entonces me quedó una ecuación bien sencilla en el cual tengo que ordenar los términos. ¿Por qué ordenarlos? Porque tengo x en el lado izquierdo y tengo x en el lado derecho. Entonces la tengo que dejar todo en un solo lado y los números en el otro. El 9x lo voy a dejar en el lado izquierdo y ese 10x que está sumando lo voy a pasar al lado izquierdo, pero con su operación contraria, que sería la resta. Este 8 que está restando lo voy a dejar en el mismo lugar, en el lado derecho, y ese 3 que está restando lo voy a pasar al lado derecho, pero con su operación contraria, que sería la suma. Y ahí tenemos ordenado los términos. Es decir, x en un lado, números en el otro. Y empiezo a trabajar. 9x menos 10x, eso me da menos 1x. Menos 8 más 3, simplemente me da menos 5. Se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Ahora, ese menos 1
que está multiplicando al X va a pasar hacia el lado derecho dividiendo. Y menos 5 dividido en menos 1, eso me da 5 positivo. Aquí vamos a arreglar los signos. Menos dividido en menos me da más. Y 5 dividido en 1 me da 5. ¿Ya? Este es otro tipo de ecuación que se van a encontrar, y lo van a ver también la próxima semana, cuando en el denominador hay incógnitas, cuando hay X en el denominador. La única diferencia del otro es que tienen que hacer una pequeña restricción, nada más que eso. ¿Dudas, consultas que tengan sobre ese ejercicio? ¿Dudas? Entonces, vuelvo a repetir. Si en el denominador hay una incógnita, tienen que hacer la restricción sí o sí. ¿Ya? Porque se le puede indefinir la fracción y eso en matemática no corresponde, porque no existe la división por 0. Vamos a hacer otro. ¿Ya? Tenemos el mismo caso, ¿ya? Se trabaja de la misma manera, ya que tenemos una ecuación del tipo proporción. Entonces esto se resuelve multiplicando cruzados simplemente. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que hacer primero? El primer paso es la restricción. ¿Y por qué la restricción? Porque en el denominador hay una incógnita y la idea es que no me dé 0 en el denominador. Entonces, este denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que resolver esa ecuación. Tengo que despejar la X. Entonces, tenemos ese 4 que está restando, lo voy a pasar sumando. ¿Quién tiene esa musiquita? Entonces, como el 4 está restando, voy a pasar sumando hacia el lado derecho, y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Resuelvo esa división, es una división que da exacta. 4 dividido en 2, eso me da 2. Entonces, el X tiene que ser distinto de 2 para que esta ecuación tenga solución. En el caso que yo resuelvo esta ecuación y me dé X igual a 2, significa que esta ecuación no tiene solución, que no tiene, por favor, que esta ecuación no se puede resolver, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ecuación? Multiplicando cruzado. Como es el tipo proporción, el tipo proporción se resuelve multiplicando cruzado. Es decir, A por D igual a B por C. Entonces, ese 9 va a pasar multiplicando cruzado, y este 2x menos 4 también va a pasar multiplicando cruzado. Entonces me va a quedar 9 por x menos 5 igual a 5 por 2x menos 4. Multiplicación cruzada. Entonces, para resolver estos paréntesis, para sacarlo de la ecuación, yo simplemente multiplico término a término. ¿Ya? Aquí aplico la propiedad distributiva. Entonces, ese 9 va a multiplicar al X
va a multiplicar al menos 5, el 5 va a multiplicar al 2x y va a multiplicar al menos 4. Entonces, 9 por x, 9x, 9 por menos 5, menos 45, 5 por 2x me va a quedar 10x y 5 por menos 4, menos 20. Entonces ahí ya tengo listo, los paréntesis ya se eliminaron, entonces aquí simplemente tengo que ordenar los términos, es decir, dejar las x en un lado y números en el otro. Entonces me va a quedar 9x, este 10x que está sumando, yo lo voy a pasar restando hacia el lado izquierdo. Recuerden que pasan con la operación contraria, si yo los cambio. Ese menos 20 queda en la misma posición, en el lado derecho, ¿ya? El 45 que está restando va a pasar sumando. Entonces aquí resuelvo esta resta porque 9x es positivo y el 10x es negativo. Se restan y se conserva el signo del mayor. En este caso me daría menos un x. Acá también resuelvo esta resta, me va a quedar 25 positivo. Se restan por ser signos distintos, ¿ya? Entonces, ese menos 1 que está acompañando el x, lo está multiplicando. Y si está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Resuelvo esa división, me va a quedar menos 25, porque más dividido en menos me da menos, y 25 dividido en 1, eso me da 25. Y ahí estaría la solución de esta ecuación con su respectiva restricción. Entonces, recordar que cuando se encuentren con una ecuación con incógnita en el denominador, es importante que ustedes hagan la restricción. La tienen que hacer sí o sí en el caso de que esta ecuación se indefina, ¿ya? Porque hay una incógnita en el denominador y no sabemos qué valor puede tomar. ¿Dudas, consultas? Dudas, consultas. Recuerden que esto lo vamos a seguir viendo la próxima semana, entonces es importante que quede claro ahora. Y después de vuelta de vacaciones también vamos a volver con ecuaciones. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Alcanzamos a hacer otro? Sí, creo que sí. Bien, entonces, espérenme, voy a avanzar. Ya. Ya, voy a hacer el de acá. A ver, sí, este de acá, que es mucho más sencillo que los demás. Acá hay que hacer una restricción porque tenemos una incógnita en el denominador. Entonces, sí o sí hay que hacer la restricción. Ese es el primer paso que hay que hacer. Restricción. Acá hay que decir que el 5x tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Porque esto no me puede dar 0. Y como el 5 está multiplicando, pasa dividiendo, y 0 dividido en 5, eso me da 0. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la restricción. Y lo mismo hay que hacer con el 2x. El 2x tiene que ser distinto de 0, porque si no la fracción se me indefine. Después, ese 2 que está multiplicando el x va a estar dividiendo hacia el lado derecho, y 0 dividido en 2, eso me da 0. Entonces, ¿cuál sería la restricción en esta ecuación? Que el x no puede ser 0. El x no puede ser 0. Y cuando ya tengo este primer paso ya listo,
puedo resolver esta ecuación fraccionaria. Y como es una ecuación fraccionaria, tengo que sacar el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 2. Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 2, que sería los múltiplos de 2 son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, y los múltiplos de 5, que serían el 5, entonces el múltiplo que tienen en común sería el 10. 10. El 10. Entonces ese sería el mínimo común múltiplo. Ahora, ojo con esto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo voy a multiplicar por 10 porque es el mínimo común múltiplo de los números. Pero aquí en el denominador hay una X. Entonces, en vez de multiplicar por 10, yo voy a multiplicar por 10X. Porque en el denominador hay X. Simplemente por eso. Entonces, ahora tengo que multiplicar término a término. Igual que los ejercicios que hicimos anteriormente. Este mínimo común múltiplo va a multiplicar a cada término. Es decir, 10x por 6 por 5x más 10x por 8 menos 10x por 1 dividido en 2x igual a 6 por 10x. ¿Ya? Esa es la única diferencia nomás que hay del otro. Que como en el denominador hay x, sí o sí tengo que multiplicar por el mínimo común múltiplo y yo le agrego la incógnita, que sería el x. Y acá empiezo a multiplicar. 10x por 6 sería 60x dividido en 5x. Acá sería 80x. Acá sería 10x dividido en 2x. Y acá sería 60x. Y ahora viene la división o simplificación. X dividido en x se me eliminan. Y 60 dividido en 5, eso me da 12. Acá me da 80x. Acá también puedo eliminar las x, se pueden simplificar. Aquí me quedaría 10 dividido en 2, eso me da 5. Y aquí me daría 60x. Y si se fijan acá, nuevamente se me fueron los denominadores. Entonces acá yo puedo ordenar, dejar todas las x en el lado izquierdo y números en el lado derecho. Ese 5 como está restando va a pasar sumando y el 12 como está sumando va a pasar restando. Como son signos distintos, uno es positivo y el otro es negativo, eso me da 20x y acá me da menos 7. Y como el 20 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. Entonces, este tipo de ecuación la vamos a continuar la próxima semana, ¿ya? La misma idea, no olvidar que tienen que hacer primero la restricción y después trabajar la ecuación como ustedes ya saben. Les voy a mostrar nuevamente la pregunta esencial para aquellos que no la han visto, ¿ya? Entonces, tenemos una ecuación simple en la cual para resolver tienen que sacar el mínimo común múltiplo. ¿Alguna duda, alguna consulta de la pregunta esencial? ¿Alguna duda de la pregunta esencial? Yo ya le envié la corrección, profesor. Perfecto, muchas gracias. ¿Dudas, consultas? Algunas ya están corregidas por si acaso.